Buenas tardes a todos. Este es un nuevo programa de Palabra de Pueblo, el número 43 de esta segunda temporada, el número 4 de la segunda temporada, pero en total, desde que inició Palabra de Pueblo, son 43 con este programa del día de hoy, 05 de abril del 2019, segunda temporada de Palabra de Pueblo, voces de los de abajo. Así que así damos inicio. Bienvenidos a todos, saludos a los que nos estén escuchando y también viendo este programa que es ahora audiovisual, de acuerdo a cómo estés, mañana, tarde o noche, como lo veas vos. Así que de esta forma damos inicio al nuevo programa de Palabra de Pueblo. Así que antes vamos a invitarte a que veas y ingreses a nuestras redes sociales. Esas son en Facebook, Palabra de Pueblo, así es nuestro perfil. En Instagram es @Palabra de Pueblo. En Twitter es @Palabra de P. Y tenemos también nuestro canal de YouTube, donde lo podés revivir nuevamente al programa. Todos los anteriores también, de esta segunda temporada, puedes verlos y escucharlos nuevamente las veces que quieras. Así también va a ser este programa. Así que es el canal Palabra de Pueblo, nuestro canal de YouTube. Y también tenemos nuestro blog, donde puedes ver nuestras noticias y los informes que hacemos, de cómo lo dan las diferentes redes sociales. Ese es palabradepueblo.com.blog, así que ahí podés ver y leer también todas las noticias que venimos llevando durante la semana, y también podés ver e informarte de lo que está pasando en Argentina y en América Latina y en el mundo, de acuerdo a la visión que tenemos nosotros desde Voces de los de Abajo. El segundo, vamos a ver el tema, que es el temario y lo que va a tratar este programa del día de hoy. El primer tema va a ser el cumplimiento, ¿no?, y el recordatorio de lo que fueron los 37 años desde que se dio la Guerra de Malvinas, el 2 de abril, donde se recuperaron las Islas Malvinas en 1982, y esa historia que complicó la existencia, ¿no?, de lo que fue esa generación de pobres pibes que tuvieron que enfrentar esa guerra injustamente por los generales de la dictadura militar, ¿no? Una otra locura realizada por la dictadura militar. El segundo tema tiene que ver con que la Corte Suprema de la Nación rechazó la instancia de voto electrónico en las elecciones presidenciales, lo cual es muy bueno para la democracia, ya que esto implicaba cuestiones un poco oscuras, así que eso vamos a ver también durante el programa del día de hoy. El otro tema es que se cumplen 20 meses de lo que es la desaparición de Santiago Maldonado. Vamos a tocar ese tema y la causa que se encuentra cerrada, que no hay gente presa por la muerte de Santiago Maldonado, así que ese va a ser el otro tema. Y por último va a ser otro recordatorio, que son los 10 años del fallecimiento de Raúl Alfonsín, el primer presidente que vino de esta democracia moderna. Así que eso va a ser el informe que vamos a hablar y también a ver, así que eso es lo que transcurre este programa del día de hoy. De esta manera, así vamos a dar inicio entonces al programa y a comenzar a desarrollar los temas que habíamos anunciado hace segundos. El primero va a ser entonces el 37 aniversario de lo que fue el 2 de abril de 1982, donde se inició la Guerra de Malvinas, donde de una dictadura cívico-militar, como era la que se encontraba gobernando el país en esos momentos, decidió realizar esta acción para ganarse el apoyo popular o para recuperarse ya de la presión internacional que venía teniendo las continuas desapariciones y torturas que venía realizando en el país, y así como el desastre económico al cual estaba llevando a la nación, ¿no? Así que realizaron esta invasión, que fue el 2 de abril, de las Islas Malvinas. Estaban en poder del gobierno del británico, que venía dándose esto desde la invasión de este gobierno inglés y británico desde 1833, cuando las ocuparon y se las quitaron a nuestros compatriotas de aquel momento, y que la venían ocupando como una colonia y la siguen ocupando realmente en la actualidad. Así que este gobierno cívico-militar decidió realizar esta invasión para realizar una recuperación de las Islas Malvinas, lo cual es valorable ese concepto de la recuperación de las Islas Malvinas. Lamentablemente lo hizo este gobierno militar de manera desordenada, ya que tuvo la acción de llevar a los chicos, los conscriptos que estaban formando lo que es el ejército argentino, que tenían 18 años, la mayoría de ellos, y que fueron a pelear esta guerra que fue injusta, que la pasaron mal, que tuvieron que soportar el frío, las bajas temperaturas, la falta de comida, y que, bueno, tuvo acciones este transcurso que duró 74 días de guerras
contra las fuerzas británicas, que eran profesionales, que eran mayores y mejor preparadas, y que bueno, terminó con la derrota argentina en las Islas Malvinas, que serán y serán siempre argentinas, y que bueno, ha llevado esto a un retroceso en lo que es la cuestión de la soberanía nacional, ¿no? Esa guerra injusta y que tuvo las consecuencias para estos pibes que fueron a pelear esa guerra y que tuvieron también otras cuestiones deleznables de las generales y las altas eh, conducciones de esta dictadura que venía llevándose adelante en Argentina, como por ejemplo la de llevarse consigo las donaciones que las madres y que incluso muchos hacían para los soldados argentinos que estaban peleando aquella guerra en las Islas Malvinas. Así que se cumplen 37 años, un nuevo recuerdo hacia los veteranos de Malvinas y a los caídos que quedaron allí en las islas custodiando nuestra soberanía y llevando su vida para que pueda defender lo que realmente es valorable, que es que las Islas Malvinas son argentinas y ellos fueron a combatirla más allá de lo que pasó y lo que tuvieron que soportar en aquellos momentos. Así que con eso vamos a pasar un video que recuerda lo que fue esa guerra, pero más bien y todos es con el fin de que se recuerde la memoria de los caídos en las Islas Malvinas y nuestro eternamente gracias a los veteranos que pelearon allí y que hoy siguen aquí con nosotros en el día a día. Así que vamos a ver el video de lo que fue aquella guerra de Malvinas. El 2 de abril de 1982, las tropas argentinas desembarcaron en Puerto Argentino, en las Islas Malvinas, y comenzó una guerra impulsada por una dictadura cívico-militar que después de 6 años, 30.000 desaparecidos y una crisis económica, se estaba derrumbando. El desembarco llevó unos 10.000 soldados conscriptos a las islas. El conflicto armado del Atlántico Sur fue un intento de sostener la dictadura por parte del militar y dictador Leopoldo Fortunato Galtieri, que había asumido como presidente de facto desde el 12 de diciembre de 1981. La Guerra de Malvinas duró 74 días. Terminó el 14 de junio de 1982 con la rendición argentina. El saldo fue de 649 argentinos muertos. Solo en el buque General Belgrano murieron 323 tripulantes. En los combates también murieron 255 británicos y 3 isleños. La guerra solo benefició a la primer ministra británica Margaret Thatcher y sepultó los avances diplomáticos para la recuperación de Malvinas, ocupada desde el 3 de enero de 1833, hace ya 186 años. Pero esas no fueron las únicas víctimas del conflicto. Se calcula que desde el final de la Guerra de Malvinas son más de 500 los excombatientes que se suicidaron. En el cementerio de Darwin hay 123 argentinos sepultados. 112 fueron identificados por el equipo argentino de antropología forense en el marco de la misión Plan Proyecto Humanitario Malvinas, que comenzó en 2017. La cuestión Malvinas es la disputa de soberanía entre Argentina y el Reino Unido por las Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes. La ONU lo considera como un caso especial de colonialismo y desde la resolución 2065 del año 1965 pide a los dos países que se sienten a negociar. Ese fue el camino de la democracia argentina. El 13 de septiembre de 2016, la Cancillería argentina firmó el Acuerdo Forador-Duncan con Gran Bretaña. Fue señalado por la oposición al gobierno de Mauricio Macri como la mayor entrega de soberanía y de recursos de la historia. El problema es que cede a los británicos la posibilidad de extraer recursos naturales y hidrocarburos de las islas que son de todos los argentinos. A 37 años de la guerra, el camino sigue siendo el de la paz, memoria, verdad, justicia y soberanía. Ahí escuchábamos y veíamos, ¿no?, lo que fue esa guerra de Malvinas y también cómo se está manejando el gobierno argentino actual, ¿no?, de Mauricio Macri en cuanto a lo que es la cuestión de soberanía. Veíamos en el video realizado por el diario Tiempo Argentino las cuestiones que tienen que ver con la entrega de soberanía de parte del gobierno de Cambiemos, ¿no? Y el permiso dado por Mauricio Macri y toda esta alianza de Cambiemos para que el gobierno británico pueda extraer allí los diferentes recursos de las Islas Malvinas, lo cual es un ataque a la soberanía porque son nuestros y le está otorgando algo como si fuera un gobierno extranjero, reconociendo entonces la ocupación británica y que las islas son de ellos. Bueno, lamentablemente esa es la forma en la que dirimen las cuestiones de soberanía el gobierno de Macri, ¿no? Para nosotros no hay negociación, las Islas Malvinas son nuestras y volverán a hacerlo en algún momento cuando podamos tener un gobierno
que represente los verdaderos intereses de la República Argentina y de todos los argentinos que queremos esa parte de la patria que está ahí sola y que está en manos de extranjeros. Así que bueno, pasamos al segundo tema, que es también relacionado al gobierno de Mauricio Macri, y que es que la Corte Suprema de Justicia ha rechazado aquella posibilidad de implementación impulsada por sobre todas las cosas por el jefe de gabinete Marcos Peña, de que el voto electrónico forme parte de las próximas elecciones presidenciales que se desarrollarán este octubre del 2019. Hay que aclarar, ¿no?, que el voto electrónico rechaza y quita lo que es la boleta y el control del papel por los diferentes fiscales de cada uno de los partidos que se dan en este evento electoral que se da cada 4 años, ¿no?, de la presidencia, y también cuando se dan las elecciones legislativas, y que el voto electrónico reemplaza a la urna, reemplaza a las boletas. Es todo un sistema de computadoras que tiene su cantidad de contras a nivel mundial, ¿no? Se utilizó en Holanda, en Alemania, en Francia, y luego se fue rechazado y quitado debido a que tenía grandes incongruencias y que era fácilmente hackeable, y, o sea, alterar los verdaderos votos y los verdaderos resultados que daban. En Capital Federal se utiliza, aquí en Argentina, el voto electrónico, pero bueno, diferentes sectores políticos consideran que es poco confiable, lo mismo considero en mi persona. Es mejor que haya control humano en cada una de las boletas y el recuento, como se viene diciendo ahora, a que sea una computadora fácilmente manipulable de acuerdo a los intereses de quien tenga en manos el proceso electoral como parte oficial, ¿no? En Alemania se utilizó y se dieron cuenta de estas cuestiones y volvieron a quitarlo y iniciaron nuevamente el proceso electoral a través de la boleta de papel. Así que vamos a ver ahora un video y escuchar también, realizado en Córdoba, de los contras que tienen el voto electrónico y por qué lo rechazamos, y gracias a Dios la Corte Suprema de Justicia también lo hizo de esta manera. Así que vamos a ver ese video y a escucharlo también. De acuerdo a las experiencias vistas y de acuerdo a la opinión de los técnicos, es mucho más una amenaza que una oportunidad. ¿Por qué? Por los motivos que señalaba Carlos Aguirre, que en realidad son motivos señalados por la academia, por los analistas, por los especialistas en derecho informático y sobre todo por los programadores. Vamos a evaluar ventajas y desventajas de este sistema y vamos a ver si podemos encontrar una razón que justifique avanzar tan de lleno y tan decididamente. Los invito a que primero analicemos las desventajas de este sistema. Veamos las placas para analizar juntos de qué se trata. Primero, lo que bien decía el especialista Carlos Aguirre, no es secreto, es muy sencillo escanear el comprobante. Si se emplea el mismo sistema que se usó en Buenos Aires, y hasta aquí todo indica que así será, el comprobante de voto es fácilmente escaneable simplemente con un teléfono. Con un teléfono, un puntero político puede saber si vos votaste al partido suyo o a otro. Por tanto, darte o no el premio. Definitivamente no termina con el clientelismo político. Convierte en otro tipo de clientelismo vinculado a lo electrónico. Difícil auditoría. El ideal democrático supone que un sujeto normal, un sujeto en su pleno ejercicio cívico, puede controlar de inicio a fin el proceso de la elección, pues el sistema electrónico supone una serie de conocimientos que no cualquiera tiene. Por el contrario, parece que queda en manos de una élite, de un grupo de programadores que ellos y solamente ellos conocen cómo diseñaron el sistema. Un sujeto común y corriente que domina algunos aspectos de la tecnología, que es algo distinto a conocer plenamente tecnología, pero un sujeto común nunca va a saber cómo se procesan los votos. Por eso hablamos de que es difícil también hablar de transparencia. ¿Por qué? Porque el votante va y vota en una máquina. No sabe lo que hay en esa máquina, por tanto, no sabe si su voluntad de voto va a ser respetada al final del proceso por esa máquina. Por eso se habla de que no es transparente. ¿Hay ventajas para este sistema? Sí, claro que las hay. ¿Qué tiene que ver con la incorporación de la tecnología al proceso? Es sencillo. Para quien va a votar es mucho más sencillo que andar eligiendo entre 20 boletas. Por ejemplo, lo que pasaba con las listas sábanas. Sí, es más sencillo. Uno va y vota. ¿Evita el robo de boletas? Claro. Esta picardía que había en los cuartos oscuros no está más. También es mucho más rápido el recuento. La duda es, ¿la rapidez del recuento es una necesidad de la ciudadanía o una necesidad de los periodistas? ¿Somos los periodistas los que estamos apurados por saber el lunes quién ganó o la ciudadanía prefiere que sea transparente? Les dejo dos aspectos más para analizar
y que a mi juicio son un tanto polémicos también. El proyecto de ley establece sanciones para quienes auditen por su cuenta o quienes investiguen y encuentren falencias en el sistema. Es algo casi absurdo. ¿Cómo vas a sancionar a alguien que intenta demostrar o poner a prueba las falibilidades del sistema? Por el contrario, es superando esas falibilidades que este sistema se hace sólido. Un dato no menor. De los 20 países más desarrollados, tomando distintos indicadores, solamente Estados Unidos usa el voto electrónico. Y solamente en algunos estados, los países pioneros en esta tecnología rápidamente la dieron de baja. Caso típico, Alemania. Alemania fue el principal impulsor. En poco tiempo lo dio de baja al sistema, pasó a algo mixto. ¿Por qué? Por estas mismas falencias. Porque no garantiza ni seguridad ni transparencia. De esa forma veíamos entonces, ¿no?, que tiene más desventajas que ventajas lo que es el sistema de voto electrónico, que es manipulable de muchas formas, que es sectario y que vuelve peligroso que su transparencia en cuanto a lo que sea un proceso electoral. Así que bien por la Corte Suprema en este caso, que tuvo la lucidez de rechazar esta opción y que, bueno, seguiremos votando con el control humano como es la mejor forma para la democracia. Pasamos entonces al próximo tema, el próximo tema que llevaremos adelante y que es lo que anunciamos al principio, que es los 20 meses que se cumplieron este 1 de abril de la desaparición de Santiago Maldonado, aquello que tuvo resonancia nacional, que fue tema de discusión y que a los pocos días, o sea, a los 3 meses aproximadamente de lo que fue su desaparición, apareció extrañamente su cuerpo allí en el río de Neuquén, cerca de la localidad de Puyamén, donde había sido desaparecido por las fuerzas de gendarmería en extrañas condiciones, ¿verdad?, que no condecían con lo que había pasado realmente, ya que fue secuestrado, si hubiera estado en esa posición al lado del río, su cuerpo habría tenido diferentes formas de deterioro, lo cual no parecía en ese momento, indicando esto que había estado en otro lugar. Bueno, se cumplieron 20 meses, este 1 de abril, la causa fue cerrada, como que Santiago Maldonado fue al río y murió ahogado, lo cual no ocurrió de esta forma, como lo explicábamos anteriormente, y bueno, no hay ningún detenido. Los gendarmes que habrían sido investigados por esta causa fueron puestos en libertad, luego de haber estado detenidos un corto tiempo, así que ha quedado esta desaparición forzada, porque así es como se inició la carátula y como realmente creemos por los indicios que se dieron de su desaparición, cómo es que fue. Así que pedimos otra vez justicia por Santiago Maldonado, como lo hacemos en todos los programas y lo seguiremos haciendo. Y también hay que agregarle ahora a lo que pasó con Rafael Nahuel, Facundo Ferreira, también víctimas de lo que son el mal accionar de las fuerzas de seguridad, y que, bueno, ahora se ha convertido en una especie de política de Estado de parte de la ministra Bullrich y del presidente Mauricio Macri. Así que vamos a escuchar y ver también un video de lo que es y lo que fue la desaparición de Santiago Maldonado y su recuerdo y su nuevo pedido de justicia de parte de Palabra de Pueblo, Voces de los de Abajo. Así que vamos a verlo y escuchar este video. 1 de agosto, se realiza un violento operativo sobre la comunidad de Cuyamen bajo las órdenes del Ministerio de Seguridad. La gendarmería empieza a disparar, primero en la ruta, luego entra al territorio y los persigue hasta el río. Es la última vez que se lo ve a Santiago. Familiares y amigos empiezan su búsqueda. 7 de agosto, se realiza un rastrillaje en el área del pull-off Cuyamen, encabezado por Prefectura Naval Argentina. Encuentran al gorro de Santiago. El defensor público oficial, Fernando Machado, afirma que hay restos claros de la presencia de Santiago Maldonado y que las camionetas que la gendarmería usó en el operativo ya fueron limpiadas borrando toda huella. 9 de agosto, los medios afines al gobierno comienzan con la desinformación. Este camionero habría trasladado a Maldonado. Seguro vio a alguien como mínimo muy parecido, digamos, a Santiago. 10 de agosto. 10 días después de la desaparición de Santiago Maldonado, se procede a allanar los escuadrones de gendarmería. 11 de agosto, por primera vez, el presidente habla del caso. Dicen que trabajan a destajo para saber qué pasó con Santiago. Mientras, los medios continúan desviando la atención y dicen que hay un barrio donde todos se parecen a Santiago. Desde el barrio, contestan reclamando la búsqueda. 13 y 14 de agosto. Una consideración sobre la situación de Santiago Maldonado.
por otra parte, preguntarle también por la desaparición de Santiago Maldonado, si están al tanto de la investigación, ¿qué opinan al respecto? 16 de agosto, la ministra de Seguridad se presenta ante el Senado para informar sobre el caso, defiende a la Gendarmería, divulga la identidad de un testigo protegido. Luego hay otra persona que atestigua en la causa, que da un teléfono, dice que se llama Enrique Mariotto Garci, nacionalidad argentina, Neuquén, bueno. Y culpa a la familia de Santiago. Tuvimos una situación muy difícil desde el primer momento, no nos pudimos comunicar con los padres. El juez federal de Esquel a cargo de la investigación, Guido Otranto, encabeza un operativo donde encuentran un collar que pertenece a Santiago a 100 metros del lugar en donde habían hallado su gorro semanas atrás y donde los testigos indican que Santiago fue golpeado por efectivos de la Gendarmería. 17 de agosto, Interpol incorpora a Santiago Maldonado a la lista de personas buscadas. 18 de agosto, Gendarmería es aceptada como parte de la investigación y tiene acceso al expediente. 21 de agosto, así como hacían en otros tiempos, los medios tratan de instalar que lo mataron ellos mismos. ¿Qué pasa si a Santiago Maldonado no lo mató la Gendarmería sino un mapuche? ¿Qué pregunta? Esta es... ¿Un mapuche? Un mapuche. No sé si Maldonado no es uno de los muertos. 23 de agosto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dicta una medida cautelar para que el Estado adopte las medidas necesarias para encontrar a Santiago. 24 de agosto, la Fiscalía Federal de Esquel cambia la carátula de la causa a desaparición forzada de personas. 29 de agosto, se aporta un video en el que se ve a Santiago cortando la ruta 40 el día anterior a la represión de Gendarmería. Esto verifica que Santiago se encontraba en el lugar de los hechos. Bueno, ahí veíamos en el video de que hecho por los compañeros de Macri en 3 minutos, cómo fue el proceso del primer mes de la desaparición de Santiago Maldonado, cómo funcionan los medios de comunicación, cómo desinformaban desde las partes oficiales, ¿no? Como son el Ministerio de Seguridad Nacional y lo que es la Presidencia de la Nación, y sobre todo los programas y los periodistas afines al gobierno nacional, de lo que tenía que ver con las diferentes teorías, ¿no? De que incluso hasta Santiago Maldonado era víctima de lo que los mismos defendían, ¿no? Sobre todo que le habían quitado los mapuches y su correlato con lo que fue la dictadura cívico-militar que habíamos anunciado y lo que había pasado anteriormente en el programa de la semana pasada, de cómo manejar los medios de comunicación y, bueno, estas prácticas que tienen desde el gobierno nacional. Así que seguimos reclamando justicia por Santiago Maldonado, por su desaparición forzada, como así se había llamado la carátula inicialmente, y no como terminó siendo algo que fue precisamente la muerte de Santiago Maldonado, quedó sin ningún detenido y sin ninguna investigación. Así se ve la prueba, ¿no?, del video de cómo estuvo partícipe Gendarmería y su cuestión determinante, ¿no?, para la desaparición de Santiago Maldonado. Así que, bueno, justicia por Santiago Maldonado y seguiremos recordando hasta que nos esclarezca qué ocurrió con él. Vamos a pasar al otro tema, que es lo que tiene que ver con la democracia y por ahí con lo que fue su vuelta en el 83, luego de lo que fue la Guerra de Malvinas, que terminó siendo el acabose de aquellos asesinos de la dictadura militar que había iniciado en el 76 y que había tenido su parte cívica de apoyo también. Finalizó eso con que el 10 de diciembre de 1983 asumiera un nuevo presidente elegido por el pueblo. Este fue Raúl Alfonsín, quien gobernó hasta 1989. Bueno, tenían una terrible crisis económica, pero bueno, su mandato fue el primero que vino en esta democracia moderna, y Raúl Alfonsín justo viene a lo que es el caso porque se han dado 10 años de su fallecimiento, así que Raúl Alfonsín fue, entre otras cosas, el que tuvo que estabilizar el sistema democrático, teniendo que lidiar con levantamientos de los militares, como fueron los diferentes levantamientos carapintadas. Tuvo también el hecho histórico de llevar a juicio a los generales que hicieron la masacre y el genocidio de la dictadura de los 70, y que fue el conocido juicio de las juntas en 1985, y el informe realizado por la CONADEP de la Comisión Nacional para la Desaparición de Personas, que buscó y comprobó el número de los 30.000 tan cuestionado por algunos sectores de derecha de Argentina. Así que vamos a escuchar y ver lo que fue ese discurso que dio Raúl Alfonsín el 10 de diciembre de 1983 en la vuelta a la democracia, y hace ahora estos días lo que fueron los 10 años de su fallecimiento. Así que vamos a escuchar y ver lo que fue una parte del discurso de Raúl Alfonsín. Iniciamos una etapa
que sin duda será difícil, porque tenemos todos la enorme responsabilidad de asegurar hoy y para los tiempos la democracia y el respeto por la dignidad del hombre en la tierra argentina. De la democracia argentina, por lo menos para mí, si no hubiera contado con la posibilidad de volver a encontrarme con ustedes para ratificar ante ustedes una vez más que soy el servidor de todos, el más humilde de los argentinos. A trabajar junto con todos ustedes para concretar los objetivos que hemos pregonado por toda la extensión de la geografía argentina y hacer así entre todos ciertos esos objetivos que los hombres que nos dieron la nacionalidad nos presentan como un mandato que sabemos que ahora está al alcance de nuestras manos. Porque entre todos vamos a constituir la unión nacional, consolidar la paz interior, afianzar la justicia, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que deseen habitar el suelo argentino. Bueno, de esta forma escuchábamos lo que fue el discurso inaugural de Raúl Alfonsín como presidente allá por el año 83 y bueno, lo que implicó eso, la vuelta a la democracia y lo que dieron esos acontecimientos que anunciábamos anteriormente y cómo tenía la esperanza, ¿no?, del pueblo de un nuevo proceso en donde pueda participar de las decisiones y no esté velado para un solo sector que en ese momento eran los militares y sus aliados civiles. Bueno, en estos días se cumplen 10 años del fallecimiento de Raúl Alfonsín, así que nuestro recuerdo de lo que fue aquel discurso y nuestro respeto, ¿no?, a Raúl Alfonsín, más allá de algunas cuestiones que no compartimos, pero así es nuestro respeto por haber sido aquel que tuvo que estabilizar y sobre todo haber llevado a juicio a los militares en la junta de que gobernaba el país aquellos años oscuros, ¿no?, y que tuvo su juicio en aquel año 85, así que nuestro recuerdo a Raúl Alfonsín. Con esto finalizamos el programa del día de hoy, el programa número 43 de la segunda temporada de Palabra del Pueblo, número 4 de esta segunda temporada. Así que del día 5 de abril del 2019 es el programa número
43 de Voces de los de Abajo, Palabra del Pueblo, Voces de los de Abajo es el nombre completo. Así que muchas gracias por habernos escuchado. Recordamos nuevamente el pedido de justicia, como lo hacíamos hace minutos atrás, de Santiago Maldonado, de Rafael Nahuel, de Facundo Ferreira, y pedimos la libertad para Milagro Sala. Así que muchas gracias por haber estado del otro lado. Gracias por haber visto el programa y de haberlo escuchado y de haberlo copiado, mirándolo, y esperemos haberlo